Buenas tardes con todos. El motivo de la transmisión de hoy es para evaluar algunas pequeñas cositas sobre la nueva guía del Colegio de Cardiología Americano junto con la Asociación Americana del Corazón. Han publicado una nueva guía. Esta guía corresponde a este año, es una guía completamente nueva. La guía se ha publicado en agosto de este año, a fines de agosto. O sea, estamos hablando de más o menos hace 2 meses, o hace menos de 2 meses. Es prácticamente una guía nueva. Y el día de hoy nos vamos a ocupar de dar algunos alcances acerca de esta guía. Ya, entonces es, digamos de alguna manera, una actualización con respecto a esto. Listo, entonces vamos a ver nuevos enfoques en hipertensión arterial. Vamos a revisar la guía, como les decía, de la Asociación Americana del Corazón, junto con el Colegio Americano de Cardiología. Estas dos entidades, junto a otras entidades más, han propuesto una guía que actualiza totalmente varios conceptos que ya teníamos en práctica hasta el día de hoy. Entonces, bien, primero hay que tener en cuenta las guías que han tenido más relevancia hasta el día de hoy. Estas guías son principalmente tres. El que llamábamos primer reporte de la Unión Nacional de Cardiología de Estados Unidos. Esta guía ha tenido a lo largo del tiempo varias actualizaciones, ha tenido varias correcciones y su última actualización, digamos, fue en el año 2014, ¿sí? Pero una de las actualizaciones más importantes que ha tenido esta guía fue la que se publicó en el año 2003. Y ya les voy a explicar en un momento por qué es una de las más importantes. Otro grupo de guías que a día de hoy se han vuelto prácticamente de las guías esenciales es justamente la de la Asociación Americana del Corazón y del Colegio Americano de Cardiología, que es la guía que vamos a revisar el día de hoy. Estas guías se han ido publicando de manera también periódica, pero hay que entender que la guía de hipertensión específicamente es una guía que recién se ha venido publicando desde el año 2017 y la que se ha publicado hace un par de meses, que es la del 2025. Esas dos guías que son las de estas entidades, ¿no? Y la otra guía de la que vamos a hablar también es la guía de Europa, la guía europea. El séptimo reporte del 2003 nos habla acerca de una hipertensión que aparece a partir del 140-90 y la guía del Colegio de Cardiología y de la Asociación del Corazón Americano nos habla ya de una hipertensión que aparece desde el 130-80. ¿Sí? Esto lo vamos a explicar un poquito más adelante, solamente quería mencionar que esta es una de las principales diferencias para poder estar atentos. En el caso de la guía europea, todavía sigue trabajando incluso hasta día de hoy, hasta 2025, con las mismas pautas que trabajaba también el séptimo reporte, que es con la hipertensión a partir del 140-90. Es por eso que, especialmente en este pequeño preámbulo que estaba haciendo, me gustaría descartar esta guía por el momento y enfocarnos más a las guías estadounidenses, que es de manera general las que más seguimos en nuestro país, ¿no? En esta tabla hacemos una comparación entre las dos guías principales. Si nos damos cuenta, en el séptimo reporte y también en la guía del Colegio Americano, nos menciona que la presión arterial normal es considerada de 120 o menos de 120, más bien dicho, en la presión sistólica y menos de 80 en la presión diastólica, ¿sí? Hay que entender acá una cosa bien importante, que es el hecho de que para poder considerar a un paciente con presión arterial normal, se debe considerar que ambos valores, tanto la sistólica como la diastólica, estén por debajo de estos parámetros, ¿sí? Ojo que hay muchas personas que creen que 120/80 es normal, pero hay que entender que no. La presión normal se considera menos de 120, o sea, estamos hablando de un límite máximo de 119 milímetros de mercurio en el caso de la sistólica, y en el caso de la diastólica como máximo también 79 milímetros de mercurio. ¿Sí? Si ya consideramos al 120 y al 80,
eso ya no se considera normal. Eso ya, por ejemplo, para el séptimo reporte ya se consideraba prehipertensión, ¿sí? En el caso de la guía de la Asociación del Corazón y el Colegio de Cardiología, el 120/80 se considera ya como presión elevada. Y acá viene la diferencia, ¿no? En el caso de la guía del JNC7, que es la que nosotros seguíamos hasta el 2014, incluso que salió el octavo reporte, la mayoría nos mencionaba que el 120 hasta 129 en la sistólica y mayor de 80 se consideraba ya una presión alta, pero podía considerarse como prehipertensión. Igual si llegaba hasta 139 en la sistólica, todavía se consideraba prehipertensión, ¿sí? En donde ya venía la hipertensión arterial en el caso de lo que consideraba la JNS7, cuando ya la presión aumentaba por encima de los 140 en la sistólica y por encima de los 90 en la diastólica. Perdón. Sí, entonces, en el caso de la guía de la Asociación Americana del Corazón y del Colegio de Cardiología, esto ya, como les venía mencionando, ya ha hecho un cambio, ¿sí? A partir del 2017, y esto es esperando que nos actualicemos todos, con estándares mucho más rigurosos, se considera ya hipertensión desde el momento en el que el paciente supera los 130 milímetros de mercurio en la presión sistólica y supera los 80 milímetros de mercurio en la presión diastólica. ¿Sí? En cualquiera de estos casos, en el hecho de que supere o bien los 130 en la sistólica o bien los 80 en la diastólica, ya se puede considerar al paciente como un paciente hipertenso, ¿sí? En cambio, cuando todavía está encima de los 120, pero no pasa el 130, se puede considerar todavía como una presión elevada, pero no como una hipertensión. La hipertensión, entonces, de ahora en adelante, vamos a considerarla como por encima del 130 o 80. ¿Sí? En el caso del estadio 2, que antes, por ejemplo, la JNC consideraba un estadio 2 cuando la presión superaba el 160-100, ahora la Asociación Americana del Corazón y el Colegio de Cardiología considera como hipertensión en estadio 2 cuando la presión está por encima de 140-90. Es decir, lo que antes nosotros considerábamos hipertensión en estadio 1, ahora ha pasado a considerarse como hipertensión en estadio 2. Y lo que antes considerábamos todavía como prehipertensión, ahora también ya se puede considerar como hipertensión en estadio 1. Yo creo que esta es una de las cosas principales en las que hay que hacer hincapié, ya que, como les mencionaba hace un momento, las guías lo que tratan de hacer ahora es ponerse un poco más rigurosos, un poco más estrictos en cuanto al control de la presión de estos pacientes. ¿Sí? Si nosotros ya vemos un paciente que está superando los 120, los 120-80, hay que alarmarnos y hay que saber que este paciente tiene una presión elevada que posiblemente sigue elevándose, y una vez que supere los 130-80 ya se convierta en una presión, una hipertensión arterial en estadio 1. ¿Sí? Entonces ya no esperemos a llegar al 140-90 porque ya no estaremos hablando de una hipertensión en estadio 1, sino ya en una hipertensión en estadio 2. ¿Sí? Ahora, para poder entrar ya a cosas más técnicas acerca de la hipertensión, recordemos un poco que la presión arterial se define como la fuerza con la que la sangre empuja las paredes arteriales tras el impulso cardíaco. Ahora, si queremos hacer una definición un poco más técnica, diríamos que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Es decir, hay muchos factores que influyen en que la presión arterial aumente. Está, por ejemplo, por un lado, el estímulo del sistema nervioso simpático, está la precarga, poscarga, es decir, el volumen de la sangre que tiene una persona, la fuerza de la contracción cardíaca, estímulos nerviosos, estructurales, humorales incluso, que pueden hacer que el corazón palpite más fuerte, que los vasos sanguíneos se contraigan con más fuerza y eso haga que aumente la presión arterial. Entonces, estamos hablando de varios factores que pueden influir y vamos a ver también más adelante algunos de estos factores, cómo es que se pueden también contrarrestar con ayuda tanto de una intervención con cambios de estilo de vida como también con una intervención farmacológica. ¿Ya?
Ahora, una de las cosas que también es interesante o de las que podemos hablar es de cómo medir la presión arterial. ¿Sí? Ya sabemos que la presión arterial al medirse nos da como resultado una razón de dos números. Una corresponde el número que está por encima de esta línea, que es el numeral o el nominador, es la presión sistólica, que corresponde a la presión máxima que ejerce el corazón mientras late, y la otra es la presión diastólica, la que está debajo, en la parte del denominador, ¿sí? Que corresponde a la presión mínima que ejerce el corazón mientras late. Entonces, eh, estaremos hablando de una presión normal cuando decíamos, vemos que la presión sistólica está por debajo de 120 y la presión diastólica está por debajo de 80. Y tienen, ojo, que cumplirse ambos criterios, es decir, tanto la presión sistólica como la diastólica tienen que cumplir estos criterios, una por debajo de 120 y la otra por debajo de 80. ¿Qué pasa si tengo un paciente que la presión sistólica tiene 116, por ejemplo, es decir, está bien, pero de repente la presión diastólica subió a 84? En este caso, uno de los rangos, si nos damos cuenta, ya no está cumpliendo con los criterios que habíamos mencionado. Por lo tanto, podríamos decir que si uno de ellos nada más aumenta, ya se puede considerar presión elevada. ¿Ya? Entonces, tener claro eso también. Estas son algunas recomendaciones para poder medir la presión arterial. Yo sé que la presión arterial o la medida de la presión arterial se ha vuelto algo rutinario, que ya no solamente la puede hacer un médico, también obviamente quienes están encargados de las admisiones en los centros de salud, por ejemplo, los enfermeros, las enfermeras, los técnicos de enfermería, que son quienes tienen este primer contacto en el primer nivel de atención de salud, son los que están encargados de hacer la medición de la presión arterial. Pero ahora también, si nos damos cuenta, la medida de la presión arterial se puede hacer incluso en la casa, ¿sí? Con los equipos necesarios que obviamente tienen que estar bien calibrados, que tienen que estar validados y que también pueden servir mucho en el control de la presión ambulatoria. Hay otros lugares como también, por ejemplo, en las farmacias, en los tópicos, en donde también se puede hacer esta medida de presión arterial, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a hacer una medida de presión arterial, sea en el consultorio, sea en la farmacia, sea en la casa, en cualquier lugar, lo que sí hay que prestar especial atención es en cómo hago la medida y en qué detalles también debo conocer de la persona que se va a medir la presión para saber si su presión está bien o está mal, saber cómo registrarlo, saber qué cosas debo indicarle a este paciente antes de medirle la presión. Por ejemplo, en primer lugar, le tengo que indicar que el paciente no esté fumando ni haya fumado antes de medirle la presión, no haya consumido cafeína, ni tampoco haya consumido haya consumido demasiada comida o comida demasiado copiosa, que tampoco no haya hecho ejercicio por lo menos durante unos 30 minutos antes. Tiene que haber silencio en la habitación y esto es de manera especial algo muy importante, no solamente para el paciente, porque ojo que una habitación llena de ruidos puede generar estrés al paciente y esto puede obviamente aumentar la presión, sino que también significa algo muy importante para la persona que mide la presión, porque si nosotros no medimos la presión adecuadamente, sobre todo si ocupamos un instrumental, digamos, no tan moderno, lo más clásico que nosotros utilizamos, que son el estetoscopio y el esfigmomanómetro de mano, si tenemos todavía ese tipo de equipos, necesitamos estar en una habitación silenciosa para poder escuchar los ruidos de Korkov cuando vaya insuflándose el brazalete, ¿sí? Es importante también que la temperatura del lugar donde vayamos a medir la presión sea una temperatura adecuada, confortable, que no haga ni demasiado frío ni demasiado calor, y tenemos que indicarle al paciente, por ejemplo, que no haga actividad por lo menos unos 3 a 5 minutos antes de medirle la presión. Si el paciente ha llegado caminando, por ejemplo, al consultorio o a la farmacia, le debemos pedir por favor que se siente, tome asiento y espere unos 3 a 5 minutos antes de tomarle la presión. También tenemos que indicarle que no hable durante las mediciones, si se van a hacer mediciones continuas, para que también evitemos un sesgo, ¿sí? Le pedimos al paciente que se siente con los pies apoyados en el suelo, la espalda también apoyada,
En la silla es importante que no se utilice un banquito de esos que no tiene el respaldo en la parte posterior, sino que tiene que ser una silla en la que se pueda sentar cómodamente. El brazalete debe ser adecuado al tamaño del brazo del paciente. El brazo tiene que estar desnudo, en el mejor de los casos, y apoyado en una superficie de preferencia plana. El brazalete, al momento de colocarlo en el brazo, es importante que esté a la altura del corazón, ¿sí? O por debajo de la altura del corazón, pero nunca por encima. Recordemos que puede existir un retorno al momento de medir la presión, un retorno en los vasos sanguíneos, y esto puede también provocar un sesgo en la medida de la presión. Además que cuando nosotros levantamos los brazos, la presión cambia. El corazón no envía con la misma fuerza la sangre a todas partes de nuestro cuerpo, sino que suele variar ligeramente, entonces puede haber también un sesgo. Aparte de esto, también hay que tener en cuenta lo de esta tabla. ¿Sí? Hay una tabla acá al costado que no sé si se alcanzará a ver, pero les voy a hacer algunas pequeñas referencias con respecto a esto. Hay ciertas actividades que pueden hacer que varíe la presión arterial, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de un coito puede aumentar la presión, en el caso de la sistólica incluso hasta 120, o sea, 120 milímetros de mercurio más de lo que es normalmente, y en el caso de la diastólica hasta 50 milímetros de mercurio más de lo normal. ¿Sí? Obviamente no vamos a tomar la presión después de un coito, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? También, por ejemplo, algunas otras actividades como la defecación, que también puede aumentar o disminuir la presión dependiendo también de ciertas maniobras. En el caso del dolor, la ansiedad, la exposición al frío, también suelen aumentar la presión. El ejercicio isométrico, el ejercicio aeróbico, una entrevista, por ejemplo, también aumenta la presión. Obviamente que va aumentando la presión en menos medida que la actividad física. El hecho, por ejemplo, de tener la vejiga llena, y por eso también se aconseja bastante al paciente antes de medirle la presión que vaya al baño y tenga la vejiga vacía, que no esté con ganas de ir al baño, porque eso también aumenta, no mucho, pero también aumenta la presión. ¿Sí? El hecho de caminar, hablar por teléfono, por ejemplo, también suele aumentar un poco la presión. El hecho de que el paciente esté con las piernas cruzadas, por eso también se le recomienda al paciente tener las piernas, los dos pies apoyados en el suelo, no estar comiendo ni hablando, porque esto también suele aumentar la presión, entre 6 y 8 milímetros de mercurio, que no es mucho, pero también es un aumento. Por ejemplo, en el caso de pacientes que están relajados, descansando, la presión por lo general no suele variar, pero en algunos casos, por ejemplo, en el caso de una persona que esté demasiado relajada o incluso dormida, la presión puede, en lugar de aumentar, puede disminuir y también puede dar un sesgo. Entonces también es importante que si nosotros, por ejemplo, tenemos un paciente postrado o en hospitalización y esté descansando o esté durmiendo, no le midamos la presión mientras esté durmiendo, sino despertarlo, esperar un par de minutitos y recién ahí medirle la presión, ¿no? Estas son algunas de las actividades que pueden hacer que varíe la presión. Es muy importante tenerlas en cuenta porque al momento de sacar los resultados tenemos que saber por qué variaron estos resultados. ¿Sí? Acerca de la clasificación, ya habíamos visto la clasificación a día de ahora, entonces diremos que la presión normal se considera cuando la sistólica está por debajo de 120 y la diastólica por debajo de 80. En el caso de que esté por encima de 120, o sea 120 hasta 129, y la diastólica esté por encima de 80, hablaremos de una presión elevada. Y en el caso de que ya haya superado el 130-80, ya hablaremos de una hipertensión arterial en estadio 1. Ahora, si supera los 140-90, ya sería hipertensión, pero en estadio 2. ¿Sí? También hay que recordar y tener en cuenta que si ya llegamos a superar los 180 en la sistólica, 120 en diastólica, ya se consideraría una crisis hipertensiva, que se suele también tratar de otra manera, una manera distinta, se trata como una emergencia, ¿no? Estos son algunos datos epidemiológicos que muestra la guía, específicamente de Estados Unidos entre el año 2017 y 2020, que no distan mucho de los países americanos, ¿sí? Por eso es que todavía lo hemos considerado. Hay que ver, por ejemplo, en general,
que el predominio de la hipertensión arterial es mayor en hombres que en mujeres. ¿Sí? No es mucha la diferencia, pero hay más hombres con hipertensión que mujeres con hipertensión. Y en cuanto a grupos etarios, si nosotros vemos eh, cómo va aumentando el porcentaje conforme la edad también aumenta, entonces diremos que la edad es un factor prácticamente recurrente en cuanto a la aparición de hipertensión arterial. Las personas sobre los 30 años ya comienzan a mostrar indicios ligeramente de aumentos de presión arterial, y hacia los 50 años en adelante es muy seguro que la mayoría de pacientes debuten con sus primeros síntomas de hipertensión arterial, ¿sí? O de presión elevada. En cuanto a los grupos raciales y étnicos, por ejemplo, eh, destaca el hecho de que la raza negra tiene mayor propensión a tener hipertensión arterial. En el caso de los hispanos sería, digamos, como un segundo puesto, y los que menos muestran esta prevalencia es en las personas de etnia blanca. Ahora, la presión arterial en la mayoría de los casos, entre el 75 y 95% de los casos, es una hipertensión arterial primaria, lo que llamábamos antes hipertensión arterial esencial, que es una hipertensión de aparición debido a factores de riesgo como la edad, la alimentación, el sobrepeso, etc. Y puede ser incluso también por factores hereditarios. Y el otro 5 al 25% no es una hipertensión primaria, sino una hipertensión secundaria, es decir, debida a otros problemas de salud. ¿Sí? En cuanto a la hipertensión primaria, hay que entender que hay factores de riesgo, como les decía, que los desencadena. Por ejemplo, el consumo elevado de sodio, el consumo deficiente de potasio también, el consumo de alcohol, el sobrepeso, la hiperactividad simpática, es decir, por ejemplo, el estrés, que también aparte de liberar cortisol, también libera catecolaminas a la sangre, la resistencia insulínica y la edad también, obviamente, ¿no? Cuando hablamos de hipertensión secundaria, hablamos también de algunas enfermedades que se pueden encontrar presentes en los pacientes que pueden hacer que el paciente tenga hipertensión arterial. ¿Sí? ¿Cuándo hay que sospechar de una hipertensión secundaria? Cuando el paciente, por ejemplo, debuta con síntomas antes de los 30 años. Es muy raro que un paciente tenga hipertensión o que tenga síntomas de hipertensión antes de los 30. Entonces, si comienza a mostrar estos síntomas o aumentos de presión antes de los 30 años, podríamos sospechar de que existe una enfermedad de fondo que está haciendo que la presión aumente. ¿Qué enfermedades son las más comunes? Nos menciona la misma guía. Por ejemplo, enfermedades renales, como la enfermedad renovascular aterosclerótica, que es una enfermedad en la que sufren pequeños desgastes intravasculares, sobre todo las arterias renales, y eso es justamente lo que aumenta la presión a nivel renal, y eso finalmente también hace que aumente la presión en todo el cuerpo. El síndrome nefrítico, la insuficiencia renal, tanto la aguda como la crónica, y aparte de esto también otras enfermedades como las endocrinas. Una enfermedad en especial que dentro de la misma guía se considera como una de las causas que a día de hoy está aumentando es el aldosteronismo primario, es decir, el aumento de la liberación de aldosterona por parte de las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Esto se puede deber a varias causas, puede ser producto, por ejemplo, de un adenoma, producto incluso de un carcinoma también, o de simplemente una hiperplasia suprarrenal. ¿Sí? En cualquiera de estos casos, las glándulas suprarrenales comienzan a liberar más aldosterona de lo normal, y este aldosteronismo es lo que aumenta la presión finalmente. ¿Sí? También puede estar causada por hipo o hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, o también la aparición de un feocromocitoma, que esto ya sería un poco más extraño de ver, ¿no? En cuanto a las enfermedades respiratorias, hay una también en especial que menciona la guía, que es la apnea obstructiva del sueño, que es una enfermedad que, si bien es cierto, no ha sido muy relacionada quizás con la hipertensión, en los últimos años se ha visto una estrecha relación en los ensayos clínicos entre estas dos enfermedades. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también el embarazo, y más adelante vamos a hablar un poco acerca de cómo se presenta la hipertensión durante el embarazo. Policitemias, dentro de ellas principalmente, por ejemplo, la policitemia vera,
y el uso de algunos medicamentos que desencadenan el aumento de la presión arterial. Principalmente aquí mencionaremos, por ejemplo, a los AINES. Dentro de ellos, ya saben, tenemos ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, etc. También los corticoides de uso sistémico, no los de uso tópico, sino de uso sistémico, por ejemplo, la dexametasona, que es una de las más usadas. Algunos anticonceptivos hormonales, sobre todo los anticonceptivos de administración oral, algunos antidepresivos también como los IMAO, y simpaticomiméticos que son de uso también bastante común. Incluso hay algunos que se utilizan o que se venden sin receta, como en el caso de la pseudoefedrina o la fenilefrina, que son ingredientes activos en varios antigripales. Entonces, si nosotros vamos a la farmacia, compramos, por ejemplo, un antigripal que tenga fenilefrina y lo queremos combinar con un ibuprofeno para el malestar durante la gripe o el resfrío, hay que tener en cuenta de que la combinación de un AINE y un simpático mimético como la fenilefrina podría hacer finalmente que la presión aumente bastante. Hay que tener en cuenta esto, por ejemplo, y esto ya dirigiéndome más al personal que trabaja en establecimientos farmacéuticos, hay que tenerlo en cuenta antes de dispensar incluso hasta un antigripal a los pacientes que podrían tener problemas. ¿Sí? Antes de dispensar hay que consultarle siempre al paciente si no tiene problemas de presión arterial para poder darle con la respectiva indicación estos medicamentos. Ahora, con respecto al trastorno hipertensivo durante el embarazo, también hay que entender que la hipertensión en el embarazo se puede presentar en distintas maneras y también durante distintas épocas del embarazo. La hipertensión crónica, por ejemplo, se presenta por lo general antes de la semana 20 de gestación y es una hipertensión que se puede controlar por lo general con medicamentos, con intervenciones que se pueden hacer en la mujer gestante, incluso si la mujer que tiene hipertensión crónica antes de quedar embarazada, es digamos una hipertensión que se podría controlar antes de que quede embarazada también. Ahora, si la paciente llega a tener aumento de presión después de la semana 20 y mantiene este aumento de presión, o sea, la hipertensión después de la semana 20, ahí recién estaremos hablando de una hipertensión gestacional que se presenta, como les decía, por lo general después de la semana 20 de gestación. Estamos hablando aproximadamente a partir del quinto o sexto mes de embarazo. Y ojo que se considera hipertensión cuando se supera los límites que habíamos visto, que son del 130-80, y que también debe estar en ausencia de proteinuria o de cualquier otro síntoma de preeclampsia. Cuando ya consideramos preeclampsia es cuando ya existen síntomas, por ejemplo, ya hay proteinuria y hay disfunción de otros órganos, como por ejemplo el cerebro, pueden haber hallazgos neurológicos, cuando existe edema pulmonar o lesión renal aguda o disfunción hepática. En estos casos sí se podría considerar ya que es una preeclampsia, ¿sí? Obviamente la preeclampsia, por lo general, si no es bien controlada o no es controlada a tiempo, la preeclampsia suele evolucionar y convertirse en una eclampsia, en donde ya suelen haber convulsiones y la paciente por lo general ya tiene crisis que pueden poner en riesgo su vida o su vida también del feto, ¿no? Puede haber también una preeclampsia superpuesta, que esto puede ocurrir cuando hay síntomas de proteinuria y también compromiso orgánico antes de la semana 20 de gestación. Ahora, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un nuevo diagnóstico de hipertensión, sea en oficina farmacéutica o sea de repente también en consultorio? ¿Qué es lo que se debe hacer? Hay que entender que la guía nos pone algo muy claro desde el principio, desde que nosotros comenzamos a leer, que es el hecho de que la hipertensión arterial está extremadamente relacionada con el aumento del riesgo cardiovascular. ¿Sí? Es decir, el control de la presión arterial no se hace simplemente para evitar que el paciente se sienta mal o tenga síntomas que lo hagan sentirse mal, sino también por el hecho de que estos síntomas o esta presión aumentada puede conllevar también al aumento de la aparición o del porcentaje de aparición de un evento cardiovascular, llámese insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, incluso un infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Entonces, para tratar de evitar estos problemas cardíacos, lo que se hace es
hacer un seguimiento para evitar que aumente el riesgo cardiovascular del paciente. Hay varios factores que pueden hacer que el riesgo cardiovascular aumente. Dentro de ellos, la hipertensión arterial es uno de los principales, que es un factor modificable porque se puede también modificar. También está el perfil lipídico, el colesterol total, el colesterol HDL, por ejemplo, la glucemia, la hiperglucemia más bien dicho, es decir, un paciente diabético obviamente que tiene mucho más también factores en su contra, y también hay otros factores que no son modificables como el sexo, por ejemplo, la edad, que nosotros no lo podemos modificar, y eso con el tiempo poco a poco va a hacer que el riesgo cardiovascular aumente, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos, por ejemplo, en consultorio o en oficina farmacéutica, después del seguimiento, del mapeo, tenemos un nuevo diagnóstico de hipertensión arterial, lo primero que hay que hacer es indicarle al paciente que se haga una serie de análisis que obviamente incluyan un perfil lipídico para ver cómo está su colesterol, un perfil glucémico, su glicemia en ayunas o también su hemoglobina glicosilada, y un electrocardiograma para ver también el estado de su corazón. Eso es lo esencial. Obviamente que también hay otras pruebas que nos recomienda la guía, que es un hemograma completo, los niveles de sodio y potasio y calcio séricos, sus niveles de creatinina sérica, con una tasa de estimación de filtración glomerular según una fórmula que está publicada también por el Colegio de Nefrología de Estados Unidos, los niveles de hormona estimulante de tiroides, un análisis de orina y la relación albúmina-creatinina también. Esos son, digamos, complementarios, pero lo principal que yo creo que sería necesario sería por lo menos un perfil lipídico, su glicemia y su electrocardiograma. Con eso por lo menos nos damos una idea de cuánto puede ser su riesgo cardiovascular para saber si el paciente está en riesgo, o de repente podemos hacer intervenciones que sean también mucho más paulatinas, como para poder ayudarle a que mejore con el tiempo, ¿no? Aquí hay una gráfica, por ejemplo, sobre el riesgo cardiovascular, en la que nosotros podemos ver cómo aumenta el riesgo cardiovascular dependiendo de los factores y también cuál es el factor que más influye. Si nosotros nos damos cuenta, el factor obviamente que más influye es la edad, y que lamentablemente es un factor no modificable, ¿sí? La edad por encima de los 60 años significa un riesgo cardiovascular demasiado alto, ¿sí? Esto obviamente acá se está comparando con los niveles de presión arterial. La presión arterial por encima de los 60 años suele aumentar ya de manera natural. Entonces, en esta edad es cuando ya se debe comenzar a tener en cuenta, por ejemplo, chequeos muy continuos de la presión arterial. Tener en cuenta también, como segundo lugar, a los niveles de glucosa. También tenemos al sexo, por ejemplo, en este caso. Esto ya ha cambiado, como les decía, a día de hoy ya no se considera a la mujer como principal prevalente en cuanto a hipertensión arterial, sino también a los hombres. Entonces había también que estimar cuánto sería el riesgo cardiovascular comparado entre mujeres y hombres. El hecho de tener el hábito tabáquico, es decir, de fumar, los niveles de colesterol total, perdón, y algunos otros factores que también pueden estar incluidos, como la hipertensión arterial justamente, ¿no? ¿Qué pasa si es que tengo un paciente que tiene un riesgo cardiovascular elevado? El riesgo cardiovascular elevado lo que va a hacer es pronosticarme a mí, dentro de los 10 siguientes años, qué probabilidades hay de que mi paciente tenga un evento cardiovascular. Por ejemplo, una enfermedad coronaria, un infarto, por ejemplo, insuficiencia cardíaca o incluso un accidente cerebrovascular, ¿sí? Por ejemplo, si yo saco o calculo el riesgo cardiovascular de mi paciente y me dice que el riesgo cardiovascular es de un 15-20%, ese es un riesgo cardiovascular bastante alto. Eso me quiere decir que existe un 20% de posibilidades de que en los próximos 10 años mi paciente pueda tener, por ejemplo, un infarto, que debería estar por debajo del 5%. ¿Sí? Entonces, tener un riesgo cardiovascular por encima del 7.5 ya se considera riesgoso, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace el manejo de la hipertensión? Cuando nosotros ya encontramos a un paciente hipertenso, ¿cómo debemos hacer el manejo de la hipertensión?
Hay varias recomendaciones no farmacológicas que nos menciona la guía, que dentro de ellas están, por ejemplo, la principal, la pérdida de peso, que está indicada obviamente para personas que tengan sobrepeso. Creo que la mayoría de personas que tienen hipertensión tienen esa cualidad también que de tener sobrepeso. Entonces, una de las principales cosas que se debe hacer es perder peso. Para esto se recomienda también en la guía hacer ejercicio aeróbico de resistencia por más de 150 minutos de actividad física moderada a la semana y ejercicio de resistencia por más de 2 días a la semana. ¿Esto en qué se traduce? Que por lo menos se haga unas 2 horas y media de caminata, por ejemplo, de actividad física como bailar o aeróbicos, este tipo de actividad física, por lo menos 2 horas y media semanales. Y también 2 días a la semana de ejercicio de resistencia. Eso sí se refiere netamente a aeróbicos. Acá sí puede incluirse el hecho de caminar, por ejemplo, ¿no? Prácticas de manejo de estrés, ya que el estrés también es uno de los principales involucrados en la aparición de síntomas de hipertensión, sobre todo en pacientes por encima de los 30 años. Dejar el consumo de alcohol, que también se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo. Y una dieta. Esto es algo también que creo que la mayoría siempre tiene en cuenta, que es el hecho de la dieta, ¿no? Se debe hacer una dieta cardiosaludable. A día de hoy la guía menciona y recomienda la dieta DASH. Creo que ya quizás algunos conocen esta dieta, pero la dieta se enfoca principalmente en no consumir grandes cantidades de sodio, sino en lugar de sodio reemplazarse por potasio, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, se recomienda no consumir más de 2.300 miligramos de sodio al día, teniendo como un límite máximo, por ejemplo, de 1.500 miligramos al día, como máximo. Y en su lugar, consumir una dieta rica en potasio que vaya desde los 3.500 a los 5.000 miligramos de potasio al día, ¿no? Que es, digamos, más importante que el sodio a este nivel. En cuanto al tratamiento de la hipertensión, y esto ya va referido a un tratamiento farmacológico, que creo que es algo que a la mayoría nos interesa. El tratamiento farmacológico ha cambiado bastante. En las guías de hace 10 años, como el séptimo, el octavo reporte, se mencionaba que es preferible comenzar con una monoterapia, es decir, con un solo medicamento, y hacer una instalación gradual de un segundo medicamento, conforme también se hacía un control del paciente. Si el paciente no se controlaba bien con uno solo, se podía controlar aumentando un segundo medicamento y tal por el estilo. A día de hoy, la guía recomienda y también menciona que se puede comenzar con una terapia combinada, es decir, con 2 medicamentos juntos, pero se deben cumplir con ciertos criterios para darle 2 medicamentos al paciente, ¿sí? En primer lugar, hay que recordar un poco de nuestra farmacología y veamos acá. Lo que nosotros vemos en color verde son todos los grupos farmacológicos que tenemos hoy en día a disposición para poder tratar la hipertensión arterial. Si nos damos cuenta, no son pocos, son 9 grupos en total. Tenemos a los diuréticos, a los famosos IECAS, a los ARA2, los inhibidores de canales de calcio, que pueden ser de dos tipos dependiendo de su estructura química, los beta bloqueadores, los inhibidores de renina, que estos inhibidores de renina se han convertido en una gran opción en los últimos años, pero que por el hecho de ser relativamente nuevos en comparación al resto, todavía tienen un perfil de seguridad un tanto que hace desconfiar a muchos, ¿no? Los bloqueadores alfa central, aquí están los alfa 1 y los alfa 2, que también han tenido algunas discrepancias en cuanto a seguridad, que ya las vamos a ir viendo. Vasodilatadores directos, y finalmente otro grupo que es uno de los últimos en adicionarse, que son los antagonistas duales del receptor de endotelina, que también son vasodilatadores. Entonces los últimos son vasodilatadores, los que están en el centro son los que intervienen directamente en receptores o bien del corazón o bien de los vasos sanguíneos, y los que están en la parte superior son principalmente los que intervienen en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que son, digamos, los más conocidos, ¿no?
¿Qué es lo que nos menciona la guía para comenzar el tratamiento? La guía lo que nos recomienda son 4 grupos principalmente. ¿Sí? Es decir, de estos 9 grupos hay que entender que los 4 principales son diuréticos, IECAs, ARA2 y los inhibidores de canales de calcio, los calcio antagonistas. Esos 4 de ahí deberían ser los que deberíamos tener presente en todo nivel de atención de salud. Los otros son grupos complementarios que se podrían también dar al paciente siempre y cuando el paciente lo requiera. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen contraindicaciones con respecto a los IECA o a los ARA. Por ejemplo, pueden tener edemas periféricos, pueden tener fallo renal, puede ser incluso mujeres en estado de gestación, a los que no se les puede dar estos medicamentos. Entonces, ahí es cuando nosotros recurrimos a los otros grupos. ¿Sí? O cuando hay, por ejemplo, un paciente que no tiene hipertensión esencial o hipertensión primaria, sino que aparte tiene otra enfermedad, es decir, hipertensión secundaria, en la que también se puede considerar, por ejemplo, medicamentos que actúen directamente sobre el corazón, como los beta bloqueadores, o que actúen directamente sobre los riñones, como los inhibidores de renin. ¿Ya? Entonces, esos de ahí los vamos a dejar, digamos, como segunda elección. Para la guía clínica de este año es de especial interés mencionar estos 4 grupos: diuréticos, IECAs, ARA2 y los inhibidores de canales de calcio. Y en cuanto a los diuréticos, también sabemos que dentro de los diuréticos hay un montón de grupos. Están los diuréticos de asa, los ahorradores de potasio, los antagonistas de aldosterona, los diuréticos osmóticos, los inhibidores de anhidrasa carbónica, etc. Pero de todos ellos, la guía también presta especial interés en los diuréticos tiacídicos. ¿Sí? Los diuréticos tiacídicos son los diuréticos por excelencia mejor tolerados y que mejor respuesta tienen para cualquier tipo de hipertensión. ¿Sí? Entonces, bien, tomemos en cuenta diuréticos tiacídicos, IECAs, ARA2, inhibidores de canales de calcio. Los medicamentos a disposición y los más comunes para que recuerden un poquito. Dentro de los tiacídicos, por ejemplo, tenemos a la clortalidona, que ha demostrado tener mayor eficacia que la hidroclorotiazida. Si revisamos la guía vamos a darnos cuenta de que en los últimos 10 años, que es lo que ha demorado prácticamente en construir esta guía, en los últimos 10 años se ha demostrado que la clortalidona tiene mayor efecto que la hidroclorotiazida al momento de disminuir la presión arterial sin ayuda de ningún otro medicamento, o sea, como monofármaco, ¿sí? Incluso con la dosis miligramo a miligramo, la clortalidona tiene mucho mejor efecto. Hay que tenerlo en cuenta. En el caso de los IECAs, los más recomendados están ahí, por ejemplo, el captopril, el enalapril, también está el lisinapril, pero todo depende también de la accesibilidad que tengan estos medicamentos. Creo que la mayoría de boticas, de farmacias, de establecimientos de salud cuentan con captopril, enalapril, ¿no? En cuanto a los ARA2, los más comunes también tenemos aquí al ibersartán y al losartán. Y en cuanto a los inhibidores de los canales de calcio, están principalmente el amlodipino y el nifedipino, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace entonces la elección de medicamentos y cómo se hace también el tratamiento? ¿Cómo se enfoca el tratamiento según la guía de la Asociación Americana del Corazón y el Colegio de Cardiología Americano? Según estas entidades, la intervención debe realizarse si yo me doy cuenta que mi paciente tiene hipertensión arterial en estadio 1 y si hay un fracaso en intervención de estilo de vida de 3 a 6 meses. Es decir, yo tengo mi paciente que acaba de ser diagnosticado con hipertensión arterial en estadio 1. El primer paso que debo hacer y a lo que yo debo alentarle al paciente es hacer una intervención en el estilo de vida. Decirle, por ejemplo, deje el alcohol, deje el cigarrillo, deje el consumo de sal o el consumo elevado de concentraciones altas de sal, baje de peso, haga ejercicio, intervenciones en el estilo de vida. Le puedo dar al paciente un límite, por ejemplo, le digo, haga todas estas intervenciones, le doy su plan dietético, etcétera, y le digo, venga de aquí a unos 3 o 4 meses y le volvemos a hacer su control. Si el paciente está de acuerdo, hace todo este cambio en su estilo de vida, regresa a los 3 o 4 meses y si se ve una mejoría en la presión arterial, si disminuye la presión arterial de lo que está en hipertensión estadio 1, si disminuye la presión arterial,
entonces podríamos decir que hemos logrado el objetivo terapéutico, que no ha consistido en darle ningún medicamento, simplemente intervención en el estilo de vida, ¿sí? Y con eso yo le diría a mi paciente, ya bajó su presión, pero de aquí regresa nuevamente en unos 3 o 4 meses o hasta 6 meses de repente y le vuelvo a hacer nuevamente otro chequeo para ver cómo vamos. Ahora, ese sería, digamos, un caso ideal, ¿no? Que nosotros tengamos un paciente que cumpla con todas las indicaciones que le da el médico, con todas las indicaciones que le puede dar un nutricionista, un farmacéutico. Si cumple con todas estas recomendaciones, se puede llegar a dar el caso de ver este tipo de evolución. Pero veamos que la mayoría de pacientes siempre suele haber un fracaso de intervención en estos estilos de vida porque no saben llevar el estilo de vida de manera correcta. Sobre todo en el hecho de que para la mayoría de gente les suele ser un poco difícil, un tanto difícil, el hecho de bajar de peso, por ejemplo. Sí, para las personas que fuman o beben alcohol también es un poco difícil deshabituarse. Entonces, también pensemos como plan B en una intervención, pero ya de manera farmacológica. La guía nos menciona que si nosotros le damos esta opción de cambiar de estilos de vida y falla, si fracasa esta intervención, luego de ese tiempo sí podemos a este paciente que está en estadio 1, es decir, por encima de los 130-80, a este paciente ya le podemos comenzar a dar una terapia farmacológica y puede ser incluso una terapia combinada. ¿Sí? Sí se puede dar una terapia combinada. Ahora, ¿la terapia combinada en qué consistiría? Ojo que acá también hay que tener en cuenta que no puede elegir cualquiera de estos medicamentos que he mencionado. La recomendación, por ejemplo, y hay que prestar especial interés en esto, menciona que nunca se puede combinar un YECA con un ARA en el mismo tratamiento. ¿Sí? Entonces, no le puedo dar al paciente, por ejemplo, captopril e irbesartán en el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque tiene demasiadas reacciones adversas, sobre todo a nivel renal. Va a hacer que se acumulen los niveles de potasio, porque suelen retener potasio también, y también va a hacer que se suela edematizar de manera periférica, por ejemplo, en pies o en manos, todas estas partes. Entonces, no combinar IECAS con ARAS. ¿Ya? Lo que sí se puede combinar es, por ejemplo, cualquiera de estos dos, o bien un IECA o un ARA, con un diurético tiacídico. Esa podría ser una excelente primera opción. Darle un tiacídico como la clortalidona, por ejemplo, y darle un IECA. ¿Sí? Con eso, créanme que la presión se podría ver una mejoría en la presión muy rápidamente. Incluso, ya si nosotros vemos que la presión disminuye de repente de ahí a los 3 meses, se le podría indicar al paciente que en lugar de hacer la terapia combinada, solamente se maneje con un solo fármaco, que puede ser o bien el IECA o bien el diurético, que podría ser el más efectivo, ¿no? Se podría combinar el diurético con el ARA también, como lo decía en el caso de pacientes que suelen tener esta propensión a la tos ocasionada por los IECAS. Se puede dar el irbesartán, por ejemplo, o el losartán combinado con el diurético también, ¿sí? O en casos en el que también podrían presentarse, por ejemplo, las reacciones adversas clásicas de ambos a nivel renal. También se podría optar por los inhibidores de canales de calcio que actúan directamente en canales de calcio cardíacos, ¿sí? Sobre todo en pacientes que por el aumento de presión pueden tener ligeras molestias a nivel del pecho, en el corazón, o alguna ligera angina, que también es recomendable en este caso los inhibidores de canales de calcio como el amlodipino y el nifedipino. Ahora, cuando tenemos un paciente que tiene hipertensión en estadio 1 y adicionalmente a esto tiene un riesgo cardiovascular alto, elevado, entonces ahí sí de frente se le da un tratamiento, ya no se le da un plan de estilo de vida ni nada por el estilo, sino que ahí de frente ya se le da una terapia combinada, ¿sí? O también en el caso de que tenga hipertensión en estadio 2. Si tiene hipertensión en estadio 2, también ya no hay nada de intervenciones a nivel dietético, sino de frente la terapia farmacológica. Obviamente que además de las indicaciones o recomendaciones que se les puede dar en la dieta y en el estilo de vida, ¿no? En el caso de las crisis hipertensivas, ya no se optan por estos grupos, hay otros que son los más recomendados, dentro de ellos están principalmente los vasodilatadores. En una crisis hipertensiva, por ejemplo, es muy recomendable el uso de nitroprusiato de sodio o de nitroglicerina de acción rápida, de liberación rápida, o la hidralacina también, ¿no?
Esto igual vamos a volver a hacer un pequeño resumen al final. Aquí solamente esta tabla para mencionar algunas cosas a tener en cuenta sobre las interacciones, que es muy importante, sobre todo si eres profesional de la salud relacionado con la administración de los medicamentos, si eres médico o farmacéutico, sobre todo, o si eres enfermera al momento de administrar y tienes que ver con el manejo de los medicamentos. Hay que tener en cuenta de que hay varias interacciones en cuanto a la medicación. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que es gestante y le estoy dando un tratamiento con metildopa, que es uno de los fármacos de elección en gestantes, y al mismo tiempo le estoy dando también sales de hierro, como el sulfato de hierro, por ejemplo, aquí hay una primera interacción. No se le puede dar metildopa y sulfato de hierro porque provoca una disminución de la absorción de la metildopa. ¿Sí? El sulfato de hierro puede disminuir la absorción de la metildopa, por lo tanto, eso reduce la acción de la metildopa y por lo tanto tampoco no se va a poder controlar bien la hipertensión en estas pacientes. Otros medicamentos como el bisoprolol, el carvedilol o el metoprolol, que son beta-adrenérgicos, suelen interactuar, por ejemplo, con inhibidores de la citocromo P2D6, que es uno de las enzimas de la familia de superenzimas de la citocromo P450 del hígado. Cuando se suele dar estos medicamentos junto con los inhibidores enzimáticos como amiodarona, osimetidina, difenidramina, fluoxetina o terbinafina, o cualquier otro que inhiba a estas enzimas, puede haber un aumento en la concentración de estos beta bloqueadores y esto puede aumentar el efecto clínico, ¿sí? Que en algunos casos puede ser positivo, pero sí hay que entender también que al aumentar el efecto también aumentan las reacciones adversas, entonces puede ocasionar una hipotensión, por ejemplo, en el caso de que el paciente no tenga una presión demasiado elevada, le causa una hipotensión o también una bradicardia que en algunos casos podría ser peligrosa, ¿no? Otros medicamentos como el diltiazem y el verapamilo pueden interactuar también con inhibidores de otro grupo de enzimas de la citocromo P3A4 como la claritromicina o eritromicina, itraconazol y ketoconazol, y esto también aumenta la concentración del diltiazem y el verapamilo, y esto también tiene efectos clínicos mejorados o aumentados. De igual manera, el diltiazem y el verapamilo no solamente interactúa con los inhibidores de la citocromo 3A4, sino también con los inductores, como la carbamazepina, el fenobarbital, la fenitoína, la hierba de San Juan o la rifampicina, que en lugar de aumentar el efecto del diltiazem y el verapamilo, disminuye el efecto. Entonces puede haber un fallo terapéutico a causa de estos medicamentos. La inhibición de esta familia de citocromos, del P3A4, también puede ser ocasionada por el amlodipino, el verapamilo o el diltiazem, que también a su vez puede afectar al tratamiento con atorvastatina o simvastatina, haciendo que estas estatinas aumenten su concentración, y esto puede llevar también a reacciones adversas aumentadas, como miopatías ocasionadas por la atorvastatina o simvastatina, ¿sí? También se puede mencionar a cualquier otro antihipertensivo que puede interactuar con los AINES, con los simpaticomiméticos, con la venlafaxina, es decir, con cualquier otro medicamento que haga lo contrario al antihipertensivo. Los AINES, por ejemplo, los corticoides, la fenilefrina, y ya habíamos mencionado, en lugar de solamente ayudar de manera terapéutica al paciente, también aumenta su presión. Entonces, si yo le doy al paciente su tratamiento antihipertensivo y al mismo tiempo le doy un AINE, estoy prácticamente anulando los efectos antihipertensivos del medicamento. Entonces, la respuesta hipotensora va a fallar, ¿ya? En el caso de los bloqueadores de canales de calcio no dihidropterínicos, como por ejemplo puede ser el amlodipino, también puede interactuar con los betabloqueadores, provocando bradicardia o bloqueo auriculoventricular. Otra de las interacciones, que es la que les comentaba hace un momento de los IECAS con los ARA2, no es recomendable administrarse al mismo tiempo porque podría haber reacciones adversas a nivel renal, incluso llegar a una insuficiencia renal aguda, que es peligrosísima, y también aumentos demasiado altos de potasio en sangre, ¿sí? Es decir, podría llevar a una hipercalemia
aguda también. Este mismo efecto también podría verse entre yecas y ahorradores de potasio, por ejemplo, con el sulfamethoxazol y el trimetoprim también, que hace que aumenten los niveles de potasio, o incluso con potasio mismo, ¿no? Con medicamentos o suplementos que contengan potasio. Puede causar hipercalemia o hipopotasemia o hiperpotasemia, como diríamos también. Y también no está recomendado el uso de yecas con AINES, porque también suelen interactuar a nivel renal, sobre todo pueden producir insuficiencia renal aguda. Interacciones que sí se pueden tener en cuenta y que sí son beneficiosas, por ejemplo, los que les mencionaba hace un momento, entre los bloqueadores de canales de calcio, como el amlodipino o el verapamilo, eh, con los yecas o los ARA2. Si nosotros combinamos esos, el amlodipino, el nifedipino, con un yeca o un ARA2, ahí sí, por ejemplo, podría haber ventaja, porque una disminuye el riesgo de edema periférico que puede causar los yeca o los ARA. Entonces, eso sí es una ventaja. Sí, aparte de eso que se potencian ambos para poder disminuir más la presión. Otra de estas interacciones positivas es entre los YECA o los ARA con los diuréticos tiacídicos, que es también lo que les mencionaba, que también puede tener una ventaja que es la menor posibilidad de hipocalemia o de hiperpotasemia. ¿Sí? Entonces, ventaja eso para poder dar los tratamientos que les había mencionado. ¿Sí? Esto sobre antihipertensivos utilizados en el embarazo. Ya no voy a mencionar las dosis, ahí están igual las dosis si ustedes las quieren ver con mayor detalle. Igual voy a invitarlos a que lean la guía y si no la pueden conseguir voy a dejar también la presentación a disposición de quien me la solicite. Pero mencionar, por ejemplo, que los antihipertensivos utilizados en el embarazo, cuando es hipertensión crónica antes de la semana 20, se puede utilizar en mucho mejor medida que la metildopa, porque obviamente que para muchos de nosotros la metildopa era uno de los fármacos de elección. En los últimos años se ha observado que existen medicamentos que tienen mejor perfil farmacodinámico, o sea, tienen mejor respuesta de eficacia y tienen también un mejor perfil de seguridad que la metildopa. Nos referimos en este caso al labetalol y al nifedipino, que son medicamentos que en los últimos años y en los ensayos clínicos controlados que se han hecho con estos, se ha observado que tiene mucho más eficacia que la metildopa, ¿sí? sin las reacciones adversas de la metildopa que tenía a nivel central, ¿no? Como la depresión, la somnolencia, etc. Entonces, evitando estos problemas de respuestas inadecuadas de la metildopa, se puede administrar labetalol o nifedipino. ¿Sí? Tienen un mejor perfil de seguridad y no causan riesgo fetal, es decir, no son fetotóxicos tampoco. ¿Sí? Lo que sí hay que tener en cuenta y tener un poco de cuidado en que la betalol puede tener efectos broncoconstrictores, entonces no está recomendado, por ejemplo, para pacientes que tengan asma. ¿Sí? No se le debe dar a una mujer en estado gestante que tenga asma o que tenga una enfermedad miocárdica preexistente, ¿sí? Tenga una función cardíaca descompensada, bloqueo cardíaco, bradicardia. Y en el caso de la nifedipina, no se debe usar en su presentación sublingual y se debe evitar en el caso de taquicardia también. ¿Sí? La metildopa ya saben que por los efectos adversos puede ser una buena opción también, ha sido siempre una buena opción, pero su uso se está limitando más por los efectos secundarios que tiene la sedación, la depresión, los mareos, ¿no? Y otra opción también es la hidroclorotiazida, que es un diurético que también se puede utilizar en este caso, por ejemplo, en el caso de las que estén haciendo retención de líquidos sobre todo. ¿Cuándo se puede hacer un control urgente? Cuando ya hablamos, decíamos, de una hipertensión gestacional después de la 20ª semana o incluso cuando ya hablamos de la famosa preeclampsia. También se puede utilizar la betalol y nifedipina, pero estas ya se suelen utilizar intravenosa y en el caso de la nifedipina como por vía oral, pero sublingual, de liberación inmediata. Y también se puede utilizar hidralacina intravenosa. ¿Sí? Esto para poder controlar de manera urgente los síntomas o el aumento desmedido de hipertensión, de presión arterial. Y bien, para terminar, esto de acá es un pequeño resumen de los umbrales de presión arterial y recomendaciones para el tratamiento. Entonces, miren, si nos damos cuenta, acá he construido, obviamente en función de la guía clínica que hemos presentado el día de hoy, un pequeño algoritmo
que nos indica cómo podemos tratar a nuestro paciente, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente a quien le hemos hecho un mapeo de su presión arterial durante una semana, por ejemplo, y luego de todo ese mapeo y sacando ya el promedio de su presión arterial, podríamos ver si tiene presión arterial normal o puede tener presión arterial elevada o hipertensión, que puede estar en estadio 1 o estadio 2. En el caso de que mi paciente tenga presión normal, que es menos de 120 y menos de 80, lo que le voy a decir a mi paciente es que simplemente siga con sus intervenciones de estilo de vida, que siga alimentándose bien, que no aumente el consumo de sal, al contrario que lo mantenga o lo disminuya si fuera posible, que también tenga constante actividad física, etc. Y le puedo decir que vuelva en un año para hacerle una revaloración. ¿Sí? Es decir, si tiene su presión normal, le puedo volver a hacer una revaloración dentro de un año. ¿Sí? Ahora, si tengo un paciente que tiene presión elevada, es decir, ya está por encima del 120, por encima del 80, entonces ahí sí voy a hacer una primera intervención en estilos de vida. Le voy a dar sus recomendaciones. Tiene que hacer ejercicio tantos días a la semana, tiene que hacerlo de tal manera, tiene que apegarse a una dieta saludable, disminuir su sodio, aumentar su potasio, bajar de peso, etc. Y le puedo dar un tiempo que vaya de 3 a 6 meses para que cumpla esa meta, ¿no? Luego de esos 3 a 6 meses le tengo que hacer una revaloración, ¿sí? Entonces, después de la revaloración de 3 a 6 meses, si yo veo que ya cumplió con el objetivo, entonces que siga con la intervención de estilos de vida. Si en lugar de haber cumplido, si veo que sigue aumentando la presión, entonces voy a tener que ser más estricto en el cambio de estilos de vida e incluso le podría dar un monofármaco, ¿sí? Que puede ser un diurético, por ejemplo. Pero en el caso de la presión arterial elevada no se suele ver mucho problema en que disminuya con el cambio de estilo de vida. Cuando ya vemos la hipertensión en estadio 1, por ejemplo, ahí sí se pueden seguir dos caminos, ¿no? Primero hay que preguntarnos si el paciente también tiene diabetes o tiene enfermedad renal o tiene un riesgo cardiovascular aumentado mayor de 7.5. Si ese paciente tiene estas características aparte de la hipertensión arterial, entonces vamos de frente al inicio con la medicación antihipertensiva y luego lo tenemos que revalorar cada mes prácticamente, ¿sí? En cambio, si es que el paciente con estadio 1 no tiene ninguna de estas causales, no tiene diabetes, ni enfermedad renal, ni riesgo cardiovascular elevado, entonces simplemente le decimos igual, que haga su intervención de estilo de vida, lo revaloramos nuevamente de 3 a 6 meses. Ahora, si luego de esos 3 a 6 meses el paciente sigue con hipertensión en estadio 1, entonces ahí recién le voy a indicar que comience su tratamiento farmacológico. Si su presión arterial ya no está por encima de 130/80, si ya disminuyó, nuevamente lo puedo programar para revalorarlo en 3 a 6 meses y que continúe con su estilo de vida. En el caso de los hipertensos con estadio 2, ahí sí, de frente y sin hacerle más preguntas a mi paciente, tengo que iniciar con medicación antihipertensiva y revaloración en un mes. Se tiene que plantear obviamente un objetivo dependiendo de los niveles de presión arterial del paciente. Si está por encima, por ejemplo, de 140, le puedo decir de aquí a 3 meses tiene que estar en 130. Si se logra con el objetivo, entonces se puede revalorar cada 3 o cada 6 meses hasta que disminuya lo máximo que se pueda. Y si es que no cumple con el objetivo, al contrario sigue aumentando, entonces se puede considerar intensificar el tratamiento o mejorar la adherencia o cambiar también de fármacos, ajustar dosis y algunas otras intervenciones que pueden ir de la mano tanto del médico como del farmacéutico, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que recomienda esta guía clínica. ¿Sí? Si nos damos cuenta, no es nada del otro mundo, es algo que la mayoría de guías clínicas ya han venido recomendando desde antes. Una de las cosas que creo que cambia van simplemente en la forma en la que nosotros medimos la presión, cuánto ahora se considera un hipertenso, recuerden 130, 80, y también cómo se hacen las intervenciones. Si antes no se consideraba monoterapia para hipertensos en estadio 1, ahora sí se considera, siempre y cuando cumpla con algunos criterios,
Y también en cuanto a los pacientes que tienen estadio 2, que es sobre los 140-90, que se debe dar un tratamiento combinado y se deben hacer ajustes conforme se vaya evaluando al paciente. Bien, de mi parte eso ha sido todo, creo y espero que todo haya quedado comprendido. Pueden dejar sus preguntas en los comentarios. La página de la farmacia la manejo yo, soy un farmacéutico de planta acá. Entonces cuando vean la pregunta tengan por hecho de que la voy a responder. Y también me gustaría saber sus opiniones sobre si desean que más adelante sigamos trayendo este tipo de contenido, ya que hemos estado, la verdad, bastante tiempo sin tener contacto de este tipo con los usuarios de la farmacia y con las personas que nos siguen. Y también invitarlos a que nos sigan en otras redes sociales. Antes solamente nos valíamos de esta herramienta que era el Facebook. Ahora también ya contamos con Instagram. Pueden seguirnos en nuestra página de Instagram. También tenemos TikTok. Entonces pueden seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales y nos pueden encontrar también de manera presencial acá en Girón, Tarapacá 552. Estamos prestos a sus consultas y si tuvieran de repente por ahí algún paciente que no sabe cómo llevar su medicación, que tiene dudas sobre qué medicamentos interactúan entre sí, si no sabe en qué horario tomarlo, etcétera, pueden venir a visitarnos, pueden hacernos sus consultas por WhatsApp, pueden hacernos sus consultas por Facebook. Ya saben que nosotros vamos a estar siempre atentos y prestos a poder responderles, ¿sí? Muchas gracias a toda la gente que nos sigue y gracias también a todas las personas que bueno, de las cuales recibimos apoyo acá en la farmacia, de manera especial bueno, a mi mamá, a mi papá, que siempre están, creo, pendientes acá también de todo lo que hacemos en la farmacia, y bueno, a mi pareja también, que ella trabaja conmigo actualmente aquí, también ayudándome con algunas cositas. Entonces, agradecerles también de todo corazón a ellos, que siempre hacen posible el hecho de que Farmacia Rocinova siga adelante, y obviamente también pues a todos los usuarios de nuestros servicios y a los que prefieren nuestros medicamentos, ¿no?